De eso, hablando de cómo funciona el Estado y hablando de cómo funciona nuestra convergencia en el sistema político, es un gusto recibir esta mañana a Daniel Chaschetti. Es una voz académica seria, responsable y analítica. Y es politólogo y puede ayudarnos a entender cuál es el contexto en el que estamos viviendo esta nueva confluencia entre un oficialismo que vuelve a asumir, pero con otros jugadores, y una oposición que intenta reconfigurarse. Vamos a hablar de gobernabilidad, entonces, Daniel, qué lindo que estés acá. Gracias, Gabriela. Un Qué gusto estar. gusto. Gracias por la invitación. No, Sí. de verdad, para nosotros es un honor que estés acá. Y entonces, ¿cuál es el gran desafío que tiene ahora esta convergencia entre oficialismo y oposición para que algo pueda funcionar en un momento de altísima fragmentación política? Sí, mira, este escenario es inusual, ¿no? Porque hay que remontarse a 1947 para encontrar A ver. un gobierno que tiene mayoría en una Cámara y no tiene mayoría en la otra, ¿no? En ese entonces el presidente era Tomás Berreta, luego falleció y quedó Luis Valle. Y bueno, el gobierno era del Partido Colorado. Y este escenario es complicado porque en realidad el gobierno está como en una situación ambigua en el sentido de que tiene una mayoría en el Senado y eso lo hace pensar de una manera, pero en diputados es bastante complicado. Y predomina la debilidad que tienen diputados. Es decir, porque el gobierno si va por el Senado le puede ir muy bien, pero en diputados se va a trancar. Entonces digamos que este escenario es un escenario típico de gobierno minoritario que necesita negociar, que no le conviene la polarización ni las tensiones permanentes, porque para cada proyecto de ley necesita tener claro cuáles van a ser los dos votos que le faltan que le permitan pasar leyes, ¿no? Entonces digamos que a diferencia de todo lo que vimos, pongamos de la reforma constitucional del 97 para acá, donde la mayor parte del tiempo estuvimos con gobiernos en mayoría, que no tenían dificultades de bloqueo entre poderes, hoy sí tenemos un potencial riesgo de bloqueo. Es algo inusual en Uruguay, es muy común, por ejemplo en Argentina, el presidente Milei no tiene mayorías y está todo el tiempo trancado, pero claro, el presidente Milei tiene los decretos de necesidad y urgencia Claro. que le permiten, bueno, ya sea utilizarlos o a veces chantajear al Congreso para que aprueben los proyectos que envía. Pero en este caso, digamos que tenemos este escenario es distinto. Y bueno, lo segundo es que, bueno, es que este Frente Amplio gobernando es muy distinto al que conocimos hace 10 años. Hay una renovación bastante grande de liderazgos, de legisladores, de ministros. Entonces me da la impresión como que tenemos un escenario, bueno, que para nosotros los politólogos es fantástico porque estamos todo el tiempo testeando hipótesis, pero también es de cierta incertidumbre, ¿no? Para imaginarnos cómo va a ser la política en el próximo tramo histórico. Y teniendo en cuenta eso y la necesidad de que haya una persona donde recaiga, digamos, el rol negociador, sobre todo en el Parlamento, ¿quién es o quién debería ser el líder en el oficialismo para llevar adelante esas negociaciones? Bueno, a ver, hay varios candidatos. En primer lugar, la vicepresidenta, que es y constitucionalmente su función es coordinar al Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo. No es casual que esté colocada como presidenta de la Asamblea General y presidenta del Senado. O sea, se busca que esa figura contribuya a armonizar las relaciones entre los dos poderes. Pero Carolina Cose no lo es, eso está bastante claro. En segundo lugar, creo que la mano derecha del presidente, que es Pacha Sánchez, ¿no? Senador de larga experiencia, y que está en contacto todo el tiempo con las bancadas del oficialismo. También hay otras figuras como el presidente de la Cámara de Representantes, ¿no? Sebastián Valdomir, porque bueno, allí está el problema, ¿no? Allí faltan los dos votos. Y en cuarto lugar pondría al coordinador de la bancada del Frente Amplio, que es Mariano Tucci, que también tiene una responsabilidad. Ustedes saben que en el Parlamento uruguayo hay digamos, una institución que no está en los reglamentos, pero que tradicionalmente funciona y es clave para entender cómo
cómo trabaja y cuál es el ritmo del Parlamento, que es la reunión de los coordinadores de bancada con la presidencia de la Cámara. Si ustedes leen el reglamento de las cámaras, la Constitución, en ningún lado está esa reunión, pero esa reunión es decisiva porque allí se negocia principalmente el orden del día, qué temas van a entrar, el tiempo que se va a utilizar para cada asunto. Y digamos que los coordinadores son importantes para negociar. Pero están teniendo esa relevancia hoy, más allá de que el rol debería ser así. Decías, COSE tiene ese rol y no lo está... El rol lo tiene Pacha Sánchez, para afuera, mi gusto, afuera del Parlamento. Observando. Pero bueno, lo segundo que hay que saber es que para el gobierno 2 votos son 2 votos. Es decir, el gobierno puede conseguir los 2 votos de Cabildo Abierto, pero puede conseguir 2 votos en otros partidos, por lo cual es interesante ver cuáles son los interlocutores. Para el gobierno, los partidos tradicionales, Partido Nacional y Partido Colorado, no son partidos, sino son grupos asociados, y por lo que veo están intentando negociar con grupos. Hay que ver si luego los partidos mantienen la disciplina o si puede haber algún tipo de quiebre. Pero lo cierto es que esa va a ser la tónica y lo que tenemos que mirar. Hay que saber que... Pero hay una ventana que se abre ahí en la fragmentación de la oposición, por ejemplo, que no termina de configurarse. ¿Hay una ventana de oportunidad para el gobierno? Bueno, Salle, digamos, los yo diría que votos de Salle Cabildo. está como al final de la fila, ¿no? Para negociar, porque Salle está teniendo como una actitud bastante agresiva. No solo contra el gobierno, ¿Y no hay temas sino que le contra... interesen para un toma y daca con Bueno, el podría gobierno? ser la seguridad social, que él apoyó el referéndum, pero todavía está muy lejos eso. Pero digamos que yo veo que hay mejores posibilidades, bueno, con Cabildo Abierto y con los sectores del Partido Nacional. Hay que ver proyecto a proyecto. Toda negociación es una transacción, ¿no? Claro. Y lo que tenemos que mirar es, bueno, qué es lo que cede uno y qué es lo que cede otro, o dicho de otro modo, qué es lo que gana uno y qué es lo que gana otro. Normalmente los actores cuando negocian lo hacen en secreto. Por ejemplo, la rendición de cuentas se negoció con Cabildo Abierto 20 días antes de que se votara, y lo mantuvieron en secreto, no se filtró. Ellos lo niegan, ¿eh? Bueno, Dicen, no, en secreto no hubo nada, nosotros en realidad tuvimos conversaciones, pero no se les pidió nada a cambio. Sí, bueno, a mí me causaría me llamaría la atención, porque para dar tus 2 votos tenés que recibir algo a cambio, o por lo menos una promesa. Entonces yo me imagino que pueden haber promesas de aprobar determinadas normas o de trabajar determinado tema. Ya entró proyecto de ley de deuda por parte del Frente Amplio en las últimas horas. Bueno, tal vez ahí está el pago. Lamento utilizar estos términos, ¿no? Porque pagos, pero en realidad la forma de mirar cómo negocian, esa es la más útil. Es decir, No tendría que ser peyorativo tampoco, ¿no? bueno, pero a veces se malinterpreta porque se nos puede decir que estamos reduciendo la política a un toma y daca, y no es así, pero en la política y en la democracia, si no hay negociación, no funciona, ¿no? Entonces hay que defender la negociación, hay que defender los acuerdos, los pactos, y yo diría que ese es el camino que tiene que llevar adelante el gobierno. Pongamos, ahora están trabajando para la ley del Ministerio de Justicia. Bueno, ante cada iniciativa, el gobierno tiene que saber quiénes son los 2 votos que van a aprobar esa ley. Si no, el potencial de riesgo es grande, y yo digo que en los sistemas presidencialistas, Uruguay es un sistema presidencialista, uno de los peores problemas es el bloqueo entre poderes. Porque y sobre todo cuando el presidente no tiene el poder de decreto que tiene Lula o que tiene Milei, que tiene, no sé, Petro, el presidente colombiano también tiene poder de decreto. El presidente uruguayo no tiene poder de decreto, entonces no tiene otra opción que pasar por el Parlamento para gobernar, hay que aprobar leyes. Y bueno, si se genera ese bloqueo, bueno, el sistema se para y eso no es bueno para el país. Daniel, ¿y qué incentivos tiene la oposición, los diferentes miembros de la oposición? Y hablo de Partido Nacional y Partido Colorado, concretamente, sí, a la hora de negociar con el oficialismo. Incentivos concretos de pasar agenda propia, incentivos de perfilarse dentro de su partido, incentivos también de hacer oposición para después volver al gobierno. ¿Por dónde están los pesos ahí? Bueno, a ver, los partidos tienen tres tipos de incentivos. Los votos, que falta mucho para la próxima elección.
los cargos, la mayoría de los cargos ya se distribuyeron, y las políticas. Entonces yo creo que las negociaciones van a ser políticas, programáticas, y es probable que, bueno, que las transacciones puedan ser modificaciones en los proyectos o bueno, votos a un proyecto a cambio de votar otro en el futuro. Pero me imagino que la oposición y creo que el Partido Nacional, no tengo dudas, y el Partido Colorado también van a estar negociando en esos términos, negociar políticas. Y bueno, hay que ver, porque acá también hay pequeñas trampas, ¿no? Por ejemplo, yo escuchaba a Pacha Sánchez decir, bueno, en los programas de todos los partidos estaba la creación del Ministerio de Justicia, espero que estén los votos. Bueno, programáticamente hay mucha convergencia. Uno podría decir, están tan próximos yo creo que desde 1999 los programas nunca han estado tan próximos como en la última elección. Uno diría, no debería haber problemas. Pero también hay que ver que hay un juego de competencia, ¿no? Es decir, además la oposición, vuelvo a repetir, no es un actor unificado, no hay tantos incentivos como cuando uno está en el gobierno para actuar en forma unida. Y además lo que el gobierno necesita es que no esté unida. Pero me parece que ahí va a haber una lucha permanente y eso va a diseñar un escenario donde aparece un partido pivot. ¿Qué es un partido pivot? Es un partido que nunca pierde una votación. El partido pivot se llama Cabildo Abierto. Por el momento podría aparecer Identidad Soberana, podría transformarse en partido pivot. ¿Esto qué quiere decir? Que hoy Cabildo Abierto, con quien vote, gana. Si vota con el gobierno, gana. Si vota con la oposición, gana también. Algo parecido pasó en la anterior legislatura. La diferencia era que el Cabildo Abierto estaba dentro de la coalición, claro, pero ahora está fuera. Bueno, los partidos pivot son muy útiles, pero adquieren un poder mayor que el que le confirió la ciudadanía. ¿Se entiende? Sí, claro. Porque tienen la llave del juego. Obvio. Entonces hay que ver cómo evoluciona Cabildo Abierto, porque podría tener al gobierno en un puño, y yo estoy seguro que el gobierno no va a querer estar condicionado todo el tiempo por Cabildo Abierto. Por lo tanto, porque si está condicionado por Cabildo Abierto, los pagos van a ser cada vez mayores. Claro. O sea, le conviene diversificar, digamos, sus negociaciones. Exacto. Entonces, al Partido Nacional y al Partido Colorado no le sirve que el Cabildo Abierto sea un partido pivot, y al gobierno tampoco. Entonces le conviene que haya una oferta para negociar proyecto a proyecto. Todo esto hay que ir mirando cómo evoluciona, pero bueno, me parece que es bien interesante y es muy distinto a todo lo que vimos en los anteriores gobiernos, sean de partido mayoritario o de coalición. Bueno, quiero preguntarte también sobre la interna del Partido Nacional. Se vienen las elecciones, hay una puja muy interesante, se está reconfigurando el partido per se y además como líder o no de la oposición, que también se reconfigura. ¿Cambiaría el papel de la oposición dependiendo de quién gane las elecciones del Partido Nacional? A mí me llama mucho la atención esta competencia que se está generando. A ver. Claro, porque en realidad uno piensa, ¿cuánto poder tiene el presidente del Partido Nacional? ¿No? Y no es tanto Da Silva poder. dijo que era administrativo. Bueno, no lo llevo a esos términos, pero en realidad el presidente del honorable directorio del Partido Nacional es un cargo simbólico, tiene que coordinar, tiene que mantener funcionando al partido. Es un cargo rentado, un cargo profesional. Me parece que acá hay como un adelanto de la reconfiguración que tiene el Partido Nacional a partir de la votación que tuvimos en octubre. ¿Qué pasó en octubre? Hubo una sorpresa no suficientemente comentada. La lista de Javier García, y me permito sumar a Sebastián da Silva, la lista de ambos votó muy bien y hoy es un actor prácticamente, digamos, de similar tamaño que el grupo del presidente, Aire Fresco. Entonces, por ahora no está desafiada ni en jaque el liderazgo de la calle Pou. Pero esto nos indica que, bueno, que hay un actor nuevo que está jugando y que pretende ganar visibilidad por todos los medios. Ese es el comentario que se me ocurre. Lo segundo es que, bueno, esa competencia los mueve hacia un extremo, ¿no? O sea, se mueven para ganar la votación
mostrándose en términos de quién es más opositor al gobierno, ¿no? Y eso capaz que nos está dando como una especie de, digamos, de espejismo. No va a ser así todo el tiempo el Partido Nacional. Es decir, luego de la votación se va a moderar, porque además falta mucho tiempo y el ritmo, este ritmo casi que muy intenso, no se puede sostener. Y además corre el riesgo de que, bueno, de que se le termine considerando un actor cuyo único fin es bloquear al gobierno, y sabemos que bueno, eso no es conveniente en la política uruguaya. 5 años es mucho tiempo y digamos, en esta fase del ciclo de gobierno, lo que la ciudadanía espera es que, bueno, sin dejar de ser oposición, que tengan una actitud responsable y de cooperación institucional. Bien, hablaste mucho del tiempo y es justamente lo que nos falta. Bueno, viste que porque tenemos que cerrar el programa, exacto, no solo la entrevista. Daniel, para cerrar, ¿qué versión colorada le conviene más al diálogo con el oficialismo? ¿La de Pedro Bordaberry o la de Andrés Ojeda? Bueno, está buena la pregunta. Vos sabés que me es difícil responderla porque, viste, es como que Bordaberry es toda la experiencia acumulada de 15 años y Ojeda es un actor nuevo. Si bien él tiene experiencia en cargos legislativos, fue edil, claro, pero digamos como que se está apareciendo como un actor nuevo. Pero yo creo que ahí también va a haber luchas por marcar perfiles, porque me parece que los dos tienen en mente o no descartan la posibilidad de volver a correr dentro de 5 años. Entonces van a tratar de mantener un perfil alto. No sé si son dos estilos distintos o si ideológicamente representan cosas diferentes. Por ahora no lo sé, pero digo que esto le hace bien al Partido Colorado, porque el Partido Colorado viene de, no sé, 20 años donde el partido estuvo encapsulado. Y con un único líder, ¿no? Claro. Es decir, y cuando tenía la posibilidad de hacer ese juego de dos liderazgos fuertes, bueno, ocurrió lo que ocurrió con Talvi, y el otro líder era Sanguinetti, que estaba de salida. Entonces, digamos que este escenario es bueno para el Partido Colorado, vamos a ver cómo evoluciona. Sí. Te invitamos nuevamente. Bueno, gracias. Gracias a vos, Daniel. Nos vamos, amigos. ¿Se terminó? Sí. Nos fuimos. Eso dice. Gracias por habernos acompañado. Seguimos aquí en la televisión pública. Esto fue 5 Sentidos. 5 sentidos intactos. Con los 5 sentidos intactos. Con los 5 sentidos avanzo y en ese acto me mando. Historias, mitos y leyendas. José Gervasio Artigas. Jueves a las 21. Artigas nació el 19 de junio de 1764. Ahí va a nacer el revolucionario que después se transforma en héroe nacional. En el mes de